de esas filas sindicales. Y bueno, ellos al conocer precisamente de qué trata el sindicalismo, de qué trata nuestros derechos, derechos y obligaciones como trabajadores, y que los sindicatos pues precisamente están para poder velar sobre esos mismos, y que tiene que ver con nuestros derechos laborales, que son sumamente importantes, ya que pues nos dedicamos precisamente a laborar, ¿no? En la educación en este caso, pero que también nosotros tenemos que cuidar esos espacios de trabajo. Y cuando hay, bueno, ellos nos van a hablar acerca de lo que tenga que ver con estos temas tan importantes. Y bueno, es un espacio de trabajo de los tres grupos. Se encuentran alumnos de los grupos A, B y C de cuarto grado de nuestra licenciatura, y entonces es para ellos este trabajo. Entonces, agradeciendo nuevamente al maestro Reveriano, al maestro Irving, iniciamos las actividades para poder agotar la agenda de la reunión. Muchísimas gracias, maestros. Y bueno, ellos también egresados de esta Benemérita Normal Veracruzana, y obviamente con un cariño muy especial por la misma, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y podemos empezar. Muchas gracias, maestra, muy amable. Le pido amablemente a nuestro compañero, el maestro Alejandro Eder Verdejo Servín, tenga bien compartirnos las síntesis curriculares de ambos invitados. Claro que sí, maestra, muchísimas gracias, y de antemano me sumo al agradecimiento por aceptar a los maestros dirigentes sindicales. Comenzaré presentando al maestro José Reveriano María Hernández. Él es originario de Las Vigas de Ramírez, Veracruz. En su formación profesional es licenciado en Educación Primaria, egresado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Además es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Veracruzana, en donde también egresó del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, cuarta generación, y también egresado de la Escuela Nacional de Formación y Profesionalización Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Su perfil sindical inicia en la delegación de 147 con sede en Las Vigas de Ramírez. Fue secretario de organización, secretario de Trabajos y Conflictos y secretario general en diferentes periodos. Ha participado en diversas comisiones a nivel estatal entre la Secretaría de Educación de Veracruz y el CENTE 56. A nivel nacional ha colaborado con el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Ejecutivo Estatal de la Sección 56. Su participación se ve reflejada en diversas negociaciones salariales, prestacionales, laborales, entre otras, así como en comisiones de análisis y diseños de propuestas de la reforma de la Ley Estatal de Educación y la Ley del Instituto de Pensiones del Estado. Al interior del Comité Seccional de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores, ha sido secretario de Organización de la Región 3 Jalapa, titular de la Comisión Jurídica, presidente del Comité Seccional de Fiscalización, Transparencia y Rendición de Resultados, secretario de Trabajos y Conflictos de la Universidad Pedagógica Veracruzana, secretario de Finanzas, y actualmente es secretario general de la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, primer secretario general electo a través del voto universal, con una participación de votantes de 19.225 de un total de 26.000, atendiendo de este modo el mandato por la reforma de la Ley Federal del Trabajo referente a la elección de los dirigentes sindicales. Maestro José Reveriano, muchas gracias por aceptar estar por aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, maestro Alejandro. Ahora haré presentación del maestro Irving García Jarvio. Él es licenciado en Educación Primaria y además cursó la maestría en Innovación en la Educación Básica en la Unidad de Estudios de Posgrado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Cerrépsimo. Se ha desempeñado durante 18 años como docente en nivel primario. Fue asistente para la enseñanza del español en Castres, Francia, colaborando en instituciones de nivel primaria, secundaria y media superior. Ha sido catedrático de las licenciaturas en Educación Preescolar, Primaria, Física y Especial en instituciones públicas y privadas.
Ha sido coordinador del curso Currículum en Educación Básica de la Maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana y catedrático de la especialidad en Matemática Educativa que ofrece la Unidad de Estudios de Posgrado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Actualmente es secretario general del Sindicato de Trabajadores Normalistas y de la Educación en Veracruz, por sus siglas STEM. Maestro Irving, sea usted bienvenido y de igual forma muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, maestro Alejandro, un placer. Muchas gracias, maestro. Pues bien, continuamos entonces con la disertación oral a cargo de nuestro estimado compañero y amigo, el maestro José Reveriano Marín Hernández. Adelante, maestro. Muchas gracias. Con el gusto de saludarles y la verdad, el aceptar, el siempre colaborar con la Escuela Normal Veracruzana, pues ha de ser un enorme privilegio y un enorme gusto para estar con ustedes y hablar, pues ahora desde la índole sindical el cual representamos actualmente. Y al hablar de los temas de derechos y obligaciones de los trabajadores, pues decirle a los jóvenes que de manera amplia o de manera elemental, a partir de la Constitución de 1917, allí se consagran de manera genérica los derechos y obligaciones de los trabajadores. Recordemos que es a raíz de la Revolución Mexicana donde se le da estructura fundamental, una estructura guiada por la lucha precisamente de los trabajadores en México. Y los principales es el derecho al trabajo, el derecho al salario, el derecho a las vacaciones, al aguinaldo, a la seguridad social. Eso es parte de los derechos por los que siempre ha luchado el trabajador. Y por supuesto que con la aparición de los sindicatos, esa parte de lucha ya gremial, ya organizada, es precisamente una de las funciones de cobijar todos esos derechos consagrados en ley. Y en ese antagonismo natural entre trabajador y patrón, que eso siempre ha existido y va a seguir existiendo, bueno, la fuerza gremial de un sindicato es la función específica es precisamente que esos derechos no sean violentados, esos derechos sean respetados como trabajador, como individuo. Entonces, eso es algo muy importante y dentro de las obligaciones, bueno, pues las obligaciones de un trabajador es observar las normas a las que se sujeta desde donde se trabaje. En este caso, desde el ámbito educativo, está la Ley General de Educación, es la que regula nuestra labor, nuestra relación con el patrón. Entonces, una de las obligaciones es precisamente la observancia de ese legado, de esa normatividad y por supuesto que es realizar siempre el trabajo con esmero, con eficiencia, con respeto, cuidar las instalaciones, es decir, una amplia gama de obligaciones que tenemos que observar también como trabajadores. Es muy importante decirles que todos estos derechos y estas obligaciones están consagrados en ley y que la ley protege y obliga al trabajador, pero la ley también obliga al patrón. Es decir, los trabajadores no están solos, siempre hay una ruta laboral que cuidar, siempre hay una ruta donde el trabajador debe sentir que está protegido dentro de esos derechos y obligaciones que se tiene precisamente en el ámbito laboral y que cuando ustedes asumen el trabajo que próximamente lo harán, bueno, pues sepan que están las organizaciones sindicales en Veracruz, estamos para albergarlos, estamos para protegerlos, estamos para orientarlos, que esa es una función sumamente importante del sindicalismo, en especial la sección 56 del CENTE. Somos una organización siempre respetuosa de los trabajadores, pero siempre pujante para alcanzar más y mejores logros para los trabajadores de la educación. Es muy importante entonces decirles que siempre
siempre un trabajador debe tener la visión, porque a veces cuando se egresa de la normal no hay una orientación del por qué debemos estar en un sindicato. Pareciera que el sindicato solo o no está para nada. Sin embargo, el sindicato, jóvenes que van a egresar, los sindicatos estamos para salvaguardar todos los derechos y obligaciones que trae consigo el ser contratado como trabajador. Y algo sumamente importante que tenemos que decirles, el sector educativo es donde todavía los sindicatos hemos luchado para que exista lo que comúnmente conocemos como los nombramientos definitivos, que es la basificación y que otros sectores lo han perdido. Sin embargo, por la lucha siempre de los sindicatos, a la fecha, los trabajadores de la educación siguen contando precisamente con ese derecho consagrado en la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, con el nombramiento definitivo, o les repito que en términos comunes lo que conocemos como basificación. Eso sería en el primer tema de derechos y obligaciones del trabajador. En el tema de seguridad social, siempre hay que partir de entender, pues, cómo definimos a la seguridad social. La seguridad social es un conjunto de mecanismos que garanticen precisamente a los trabajadores estar protegido ante diferentes eventualidades que van ocurriendo en la vida laboral, y que son las enfermedades, los riesgos laborales, la jubilación para la mujer, el estado de gravidez, la vivienda. O sea, eso es la seguridad social en términos muy amplios. Y fíjense que como trabajadores y como sindicatos, siempre tenemos que procurar, porque la seguridad social para un trabajador, la seguridad social debe ser sinónimo de seguridad, sinónimo de garantía de una vida digna, de una vida tranquila, porque siempre hay que estar batallando contra diferentes fenómenos. Hoy, por ejemplo, con lo que ocurrió, que fue la pandemia, nos desconcertó a todos, a los encargados de darnos la asistencia médica, fue muy complicado, pero fíjense qué hizo el sindicato, jóvenes. El sindicato garantizó algo sumamente importante en este tema de seguridad social y en específico de la salud. A nivel nacional, el CENTE sacó un acuerdo con el presidente de la República. Ningún derecho laboral, salarial y prestacional debía haber sufrido un menoscabo, un retroceso, y así se hizo. Obvio, lo que se garantizó como sindicato es que todos los docentes, todos los trabajadores de la educación iban a estar desde su casa, desde su recámara, desde abajo de la escalera, establecer una ruta de trabajo, una ruta donde los jóvenes y los niños no dejaran de recibir el servicio educativo, y que eso también fue sumamente importante. Pero fíjense cómo el sindicato cubre diferentes rutas. Es decir, una ruta también fue la seguridad social. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la vacunación. Fuimos quienes en la tercera ronda de vacunación nos tocó a los trabajadores de la educación, porque era sumamente importante cubrir al más de 1,5 millones de maestros a nivel nacional. Entonces, esta seguridad social, pues lo que busca es garantizar eso precisamente: la salud, la asistencia médica, mejores condiciones de vida, la vivienda. Y les quiero decir, jóvenes, la vivienda en Veracruz para los trabajadores estatales, originalmente estatales, y la diferenciación es que hay trabajadores federales y nosotros somos los trabajadores estatales. El Instituto de Pensiones del Estado, que es una institución también de seguridad social, en su ley tenía establecido otorgar vivienda. Sin embargo, por la crisis que ha sufrido, por los cambios que ha tenido también, se eliminó de la ley y solo era promovente de que los trabajadores estatales tuviéramos vivienda. Tampoco fue funcional. Se revisó
nuevamente se incluyó en la ley 287, que es la que rige actualmente las jubilaciones y las pensiones, y se volvió a incluir. Desafortunadamente, tampoco tiene la solvencia financiera el Instituto de Pensiones del Estado para el trabajador estatal tenga mediante ese mecanismo la vivienda, que es también parte de la seguridad social, porque es un aspecto que también a la familia le da tranquilidad y le da una mejor manera de vivir. Sin embargo, sigue siendo para todos los sindicatos y para todos los trabajadores estatales, sigue siendo un tema pendiente la vivienda. Se tienen que buscar canales, se tienen que buscar rutas, ya sea gubernamentales, sean legislativas, para que se dé un primer paso y se empiece a visualizar la manera en que el trabajador estatal tenga acceso a la vivienda como parte de la seguridad social. Ya tenemos quien nos dé el servicio médico o esté vigilante de la salud, que es el IMSS. En Veracruz tenemos el seguro del magisterio, que también es una institución que nos otorga seguridad social. Está el IPE, y les quiero decir, nosotros, la sección 56, creamos un fideicomiso y se llama Figlocente 56. Está a nivel nacional, viene a ser un complemento de la seguridad social, porque tiene un apartado de jubilación y retiro, de seguro de vida y de caja de ahorro. Es un complemento a lo que tiene, pero eso fue iniciativa de nuestra organización sindical a nivel nacional y ya se está estructurando en cerca de 25 secciones. Fíjense la importancia del sindicato allí. El sindicato busca crear aspectos que vengan a complementar lo que ya tenemos también por ley, como lo hace el Instituto de Pensiones del Estado. Pero, sin embargo, no nos podemos quedar nada más con lo que tenemos, sino tenemos que abarcar cada vez más aspectos importantes de la seguridad social, porque la seguridad social para nosotros debe ser un sinónimo de bienestar. La seguridad social es un sinónimo de bienestar personal, de patrimonio familiar y de que tiene alcances muy amplios, porque, les repito, el patrimonio se convierte en algo de alcances familiares. Y bueno, los sindicatos no tenemos que dejar de luchar en esa condicionante, porque la situación financiera del Estado nos obliga a hacer revisiones más amplias, porque nuestro instituto, que es el que por ley nos debe dar la seguridad social, y en este caso el aspecto específico de la vivienda, no está en condiciones. Sin embargo, siempre los sindicatos estaremos buscando las mejores opciones para que se dé el tema de seguridad social en toda la amplitud, como es la asistencia médica, la salud, la vivienda y sobre todo, bueno, pues también en algo que tenemos que pensar todos, que es el retiro y que es la jubilación. Hasta hoy, lo que les puedo decir, porque muchas veces les surgen dudas a los jóvenes, es que dicen que nos van a liquidar. No, la ley 287 prevé la jubilación. Eso sí, se amplió la edad por motivo de capitalización al propio instituto. El instituto, para que pueda otorgar la pensión, debe estar capitalizable. Si no hay dinero, no nos puede pensionar o jubilar. Entonces, se amplió la edad con 30 años de antigüedad y 65 de edad. Así está en la ley 287, que bajo ese régimen serán contratados ustedes mediante el mecanismo de evaluación. ¿Por qué se amplió la edad? Precisamente porque se requiere una mayor cotización para que el fondo de la reserva técnica se siga ampliando y se puedan cumplir con dichas obligaciones. En el tercer tema, que es las funciones del sindicato. Primero, fíjense que lo que les decía al inicio, que a partir de la revolución, donde los trabajadores son los que pugnan, los que luchan, los que logran la movilización y la visión histórica de organizarse, y de allí se empiezan a ver los gremios. ¿Por qué se tienen que organizar por gremios? Para que no haya una lucha de trabajadores
en un solo sentido. Habemos trabajadores de diferente índole y nosotros somos del gremio educativo, del gremio magisterial. Entonces, a partir de esa organización, en especial el CENTE, en 1943 nos constituimos como un sindicato que alberga a los trabajadores de la educación con una finalidad. El sindicato siempre tiene una finalidad de defender los intereses de los trabajadores, pues obviamente a quienes representamos. Y esos intereses tienen relación con lo que ya les hablaba yo, de defender siempre su salario, la seguridad social, todas las prestaciones, y que ustedes a través de un sindicato se sientan representados, y que los sindicatos siempre estamos para luchar y para encauzar todos los derechos que ustedes tienen. Y también les comentaba que en ese antagonismo de trabajador y patrón, algo que siempre estamos cuidando son, por ejemplo, la seguridad social a través de el organismo que contrata el gobierno del estado, porque está obligado por ley a darnos la asistencia médica, es con el IMSS. De allí las negociaciones salariales. Nosotros, el CENTE a nivel nacional, tenemos la titularidad para hacer la negociación salarial con la Secretaría de Educación Pública. De allí se deriva a partir de un análisis que siempre va en función de la inflación, aunque ya cuando se hace muchas veces el pago, la inflación ya ha superado al propio incremento. Sin embargo, el sindicato año con año hace una revisión del salario, porque precisamente de allí se deriva cuánto en porcentaje va hacia la clave salarial de los trabajadores de la educación. Los sindicatos somos una fuerza colectiva, y una fuerza colectiva que le permite hacer negociaciones, hacer revisiones, hacer propuestas. A partir de la reforma educativa del 2014, ustedes recordarán que la parte gubernamental toma en esos términos la rectoría de la educación. Y bueno, el sindicato debe de replantearse, debe de reformarse, debe de modernizarse, debe de cambiar su idea de representación. En nuestro caso, algo sumamente importante, jóvenes, es que somos un sindicato de apertura democrática tal cual es, así como lo escuchan, un sindicato ampliamente democrático. Ya lo comentaban al inicio el compañero Alejandro Verdejo, abrimos un espacio democrático para elegir a la nueva directiva seccional en el voto universal, porque precisamente la Ley Federal de Trabajo se reformó y obliga a todos los sindicatos a hacer un proceso abierto ante los agremiados. La sección 56 así lo hicimos. Soy el primer secretario general electo en ese voto universal, donde participaron todos los compañeros, todas las compañeras que de manera libre, de manera segura y de manera transparente decidieron hacerlo. ¿Y con qué voy a esto? Les digo, porque la función del sindicato cada vez tiene que ser más abierta, más transparente, más cerca del agremiado. Anteriormente, la idea de un dirigente se volvía un dirigente oculto, un dirigente lejano, un dirigente que no hablaba con sus agremiados, y eso no puede ser. Los dirigentes ahora tenemos que estar cerca de quienes representamos, y con esa visión estamos trabajando nosotros para decirles que somos una opción sindical en Veracruz, así, abierta, democrática, transparente y cercana. Pero además, pues, todos los sindicatos estamos obligados a hacerlo, porque anteriormente el agremiado venía con el sindicato porque había plazas. A partir de la reforma educativa, ustedes lo saben, la ley habla de la evaluación, a la cual ustedes seguramente se van a sujetar para que se hagan acreedores a una plaza de docente. Y entonces el sindicato cambia totalmente, porque antes el sindicato tenía el poder porque tenía las plazas.
ahora sigue teniendo el poder, pero las plazas están en otra ruta. Hoy nos convertimos en un sindicato sumamente de servicios, de lucha por lo que tenemos, de volver al origen, de volver a lo que fuimos, y que les decía, ¿cuál fue el origen? Bueno, pues reunirnos, dentro de los cuales están los derechos de los trabajadores, de reunirnos, de asociarnos y de revisar los temas salariales, prestacionales, de seguridad social y de los temas que están pendientes, como es el de vivienda. Entonces, jóvenes, para un servidor es un honor representar a una organización sindical como es el CENTE, como es la sección 56, y que cuantas veces sea necesario que podamos hablar con ustedes, y hoy pues agradecerle también a mi amigo Irving que compartamos estos momentos como dirigentes, que seguramente vamos a compartir muchos más, que aunque haya varias rutas sindicales, les quiero decir que es una enorme preocupación en Veracruz, ya que estamos hablando de los sindicatos, que haya más de 50 organizaciones sindicales. Eso no representa fuerza laboral. Por el contrario, es sinónimo de debilidad. ¿Para quién? Para los trabajadores. El patrón quizás lo vea bien, porque al sindicato lo vuelven pequeñas células sin fuerza, sin representación. Sin embargo, los sindicatos, como es el STEM y la sección 56, somos sindicatos que hemos ido creciendo siempre, que hemos estado firme en la defensa de los derechos de los trabajadores, y que lamentablemente el que haya más de 50 no significa fortaleza gremial ni fortaleza de representación, sino por el contrario, debilidad, porque les tengo que decir, y seguramente ahí coincidimos también con Irving, hay sindicatos de 80, hay sindicatos de 40, hay sindicatos de 200. En nuestro caso, somos 27,000 agremiados. Y hace rato les decía, eso es el sindicato, es una fuerza colectiva de lucha y que permite establecer una negociación con la autoridad educativa y con el mismo patrón, que en este caso viene siendo para nosotros el gobierno del estado. Pues estoy a sus órdenes, muchas gracias. Espero que la información que les demos, les dimos, les compartimos, haya sido de gran, que les sirva a ustedes para tener un panorama de los temas que aquí hablamos, los derechos de los trabajadores, la seguridad social, cuál es la condición de la seguridad social en Veracruz, y sobre todo, qué es el sindicato y para qué está el sindicato. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bien, pues sigue en el turno al uso de la voz el maestro Irving García Jarvio. Les recuerdo, es importante que en el chat registren la asistencia, jóvenes, que si hay alguna duda puedan irla registrando en el chat o la reserven, porque luego de esta intervención oral daremos este espacio para el planteamiento de preguntas y respuestas. Adelante, maestro Irving. Muchas gracias, maestra Nancy. Y bueno, antes de iniciar, quisiera agradecer justamente esta amable invitación que me ha hecho la maestra Nancy Toralba en su calidad de jefa del área de tutoría de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, para poder dialogar con ustedes, jóvenes. Coincido totalmente y bueno, saludo también con afecto y con respeto al maestro Reveriano. En esta charla es para mí un placer compartir un espacio de diálogo con alguien que tiene una larga trayectoria dentro de la actividad sindical y por tanto una amplia experiencia en este ámbito. Coincido con él totalmente cuando manifiesta la importancia de que a los jóvenes que están por egresar de esta escuela normal o de cualquier otra escuela normal tengan el espacio, la oportunidad de acercarse, de dialogar de manera abierta, de manera franca sobre estos temas que quizá en un inicio, dependiendo las condiciones y las características de cada uno de los estudiantes, en el sentido de que hay quienes tienen ya algún acercamiento, alguna organización sindical o tienen conocimiento de las dinámicas de las organizaciones sindicales por la experiencia que hay en sus amigos, en sus familias, que son también trabajadores de la educación. Pero hay quienes no,
y entonces se vuelve una decisión sumamente complicada, difícil, poder tomar una serie de decisiones en función de si tener o no parte en una organización sindical. Y bueno, de manera particular, pues para mí es todo un honor colaborar con la Escuela Normal Veracruzana, en efecto, mi alma mater, pero además de manera muy especial, pues con los jóvenes de la licenciatura en educación primaria, de la cual, bueno, yo también soy orgullosamente egresado. Y pues agradecerles también al maestro Alejandro Verdejo, a la maestra Vinicia Vázquez, que colaboran en esta área, que se gesten este tipo de espacios y que podamos dialogar abiertamente. He estructurado una presentación hoy de manera muy general, solamente para ir recordando algunos puntos de los temas que se nos asignaron. Y bueno, para iniciar sobre estos derechos y obligaciones de los docentes de educación básica, vamos a referirnos fundamentalmente en este espacio a los docentes que pertenecen o que laboran en este subsistema, porque hay otros, pero fundamentalmente la Escuela Normal Veracruzana forma profesionales de la educación para este subsistema, es decir, profesionales que van a trabajar en educación preescolar, primaria o secundaria en sus diferentes modalidades. Y bueno, dentro de las prestaciones económicas a las que se tienen derecho, son todas estas percepciones de carácter económico que se pagan de acuerdo al subsistema al que se pertenece y a la plaza que se ostenta, es decir, si es una plaza docente, si es una plaza de apoyo técnico, si es una plaza de carácter directivo, y en este caso decía de educación básica. Existen otros subsistemas como el caso de educación media superior y también de nivel superior, y cada subsistema tiene sus propias características, sus propias prestaciones. Insisto, dentro de este espacio nos enfocamos a la educación básica porque es en el que fundamentalmente en el corto plazo se desempeñarán todos ustedes. Dicho esto, de las prestaciones económicas vamos a encontrar algunas que tienen que ver con las que están, digamos, o que se otorgan a solicitud del trabajador. Ahí aparecen una serie y las claves con las que se pagan, entre otras, bueno, el estímulo del Día de las Madres, el estímulo para semestral, ayuda de útiles escolares, de antigüedad, etcétera, etcétera. Todas esas que ustedes ven aquí, las tiene que solicitar el trabajador una vez que ha cubierto los requisitos que estipula el patrón. Hay otras prestaciones que además se pueden calendarizar anualmente y que estas, bueno, justamente aparecen ya prácticamente programadas. Ustedes saben, y si no, se los comento, el presupuesto por el que diferentes secretarías, no solamente la Secretaría de Educación, sino el resto de las secretarías que forman parte del gobierno, tienen un presupuesto anual asignado que es aprobado por el Congreso Estatal. Dentro de ese presupuesto de egresos está contemplado lo que se va a destinar a la Secretaría de Educación y estos pagos ya están programados. Algunos se pagan con fondos estatales fundamentalmente y otros con fondos federales o la combinación de ambos. Entonces está lo que se conoce como compensación nacional única, que es relativamente reciente su incorporación, las quincenas ordinarias, la despensa participable, la prima vacacional, el estímulo por el Día del Maestro, el bono del Día de las Madres, entre otras. Y por supuesto que hay algo que se conoce compensación por fortalecimiento de rezonificación. Esto es porque existen lugares en nuestro estado que pertenecen a dos zonas económicas. Una zona económica denominada A y una zona económica denominada B, donde los porcentajes o los pagos son diferentes. Entonces, en atención a quienes trabajan en las zonas económicas denominadas B, hay esta compensación para equiparar de alguna manera los salarios. Y hay también, bueno, algún apoyo para lo que se conoce como integración educativa, que fundamentalmente está orientado al área de educación especial. Y bueno, por supuesto, estas prestaciones están totalmente respaldadas por la ley, entre las otras que ya les mencionaba el maestro Reveriano, ¿no? El derecho a las vacaciones, por supuesto al pago de la prima vacacional, a la vivienda, al aguinaldo. Esto todo está regulado. Son, digamos, de manera general las prestaciones económicas a las que se tienen derecho y que en efecto las organizaciones sindicales van haciendo sus gestiones para que estas, pues de entrada, se paguen puntualmente. Quizá ustedes recuerdan, digo, penosamente hace aproximadamente 6, 8 años, pues hubo conflictos muy, muy graves en nuestro estado, justamente por el mal manejo de las finanzas que pusieron en riesgo
no solamente el pago de los trabajadores activos, sino también el pago de los trabajadores jubilados y pensionados. Por fortuna, como bien lo decía el maestro Reveriano, el Instituto de Pensiones del Estado ha hecho un trabajo muy importante en los últimos años, en esta administración, 3 años ya que van, y con gran esfuerzo, con mucho trabajo y con un equipo de profesionales sumamente comprometido, ha logrado ir resarciendo poco a poco el estado de quiebra que tenía el instituto y hoy tiene otras condiciones. Entonces, ya platicaremos un poquito de eso más adelante, pero fundamentalmente, de manera general, estas son las prestaciones económicas a las que se tienen derecho. Ahora, sobre este tema de la jubilación y pensión, qué bueno que ya se hizo esta puntualización de que, porque es muy común, incluso para maestros en servicio, que nos dicen, es que a mí ya no me va a tocar jubilación, a mí ya no me toca, a mí lo que van a hacer es que me van a liquidar. No, no es cierto. La pensión está totalmente respaldada por la ley y lo que ha cambiado son las características con las que cada trabajador se va a pensionar, que en efecto no son las mismas. Bien, esta pensión tiene que ver con esa cantidad de dinero que paga un organismo oficial, ¿sí? Como ayuda económica por un motivo determinado. Ahora, estas prácticamente podríamos atender en 2 sentidos. Primero, las que tienen que ver con tipos de pensión que hay. Por ejemplo, la jubilación es un tipo de ellos, que se otorga a quienes han cumplido ya con determinada edad, determinado tiempo en el servicio. Esto va a variar, insisto, dependiendo de en qué momento se incorporaron al servicio. Para el caso de ustedes, ya lo decía el maestro Reveriano, se amplió el rango de edad por cuestiones de financiamiento para el propio instituto. Ahora, puede ser que algunos de ustedes les asignen una plaza federal. Si ese es el caso, ¿sí? Tendrán otras condiciones y su pensión en un futuro estará a cargo del ISSSTE. Y si es una plaza estatal, bueno, estará a cargo del Instituto de Pensiones del Estado. En este caso, nosotros, ambas organizaciones afilian fundamentalmente a trabajadores estatales. En el caso de la sección 56, aunque el CENTE, al ser una organización sindical pues la más grande de América Latina, afilia también o tiene una sección que agrupa a trabajadores federales. En el caso del STEM no. En el caso del STEM solamente afilia a trabajadores que prestan su servicio a la Secretaría de Educación de Veracruz en todos sus niveles y modalidades donde se desempeñen. Bien, sobre los tipos de pensión está la ley del ISSSTE, la ley del IPE y de manera general, insisto, en el caso del ISSSTE se otorgará para ustedes a trabajadores con 60 años de edad y 30 de servicio y en el caso de las trabajadoras con 58 años de edad y 28 de servicio. La ley del IPE no distingue, ¿sí? Establece 65 años de edad y 30 de servicio para su generación. Otras generaciones tienen los mismos años de servicio, pero un rango de edad más corto. Pero bueno, me parece que ya no serían ustedes sujetos de esa ley, entonces no tendría caso ahí ahondar en ese tema. Bien, si nosotros vemos en el caso de la ley del ISSSTE, para calcular el monto de la pensión, es el 100% del promedio del sueldo que ustedes tuvieron de base en el último año antes de que recurrieran o de que se dieran de baja del servicio. En el caso del IPE, es el 100% del promedio durante su vida laboral para esta generación. Esto va a incluir lo que se conoce como sueldo presupuestal, sobresueldo, primas de antigüedad, asignación docente genérica y una compensación que se otorga a determinados trabajadores. Es importante aquí distinguir que en el caso de los trabajadores federales solamente se toma el sueldo base. Entonces, para que ustedes lo consideren en el momento de la asignación, si es que reciben una plaza estatal o una plaza federal, puede ser cualquiera de las dos. Bien, dentro de la ley del IPE, ¿sí? Las pensiones que se otorgan pueden ser también pensiones por vejez, puede ser también una pensión anticipada, para eso se requieren por lo menos 15 años de cotización al Instituto de Pensiones del Estado, puede haber una pensión por incapacidad y también una pensión por invalidez. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una pensión por incapacidad y una pensión por invalidez? En el caso de la pensión por incapacidad es cuando la causa que incapacita al trabajador
está directamente relacionada con su trabajo. En el caso de la invalidez puede ser por cualquier otro motivo y por supuesto una pensión por causa de muerte que obviamente no recibe el trabajador, sino van a recibir sus beneficiarios. En este caso, su cónyuge, si es que existe, o sus beneficiarios, que pueden ser sus hijos, siempre y cuando cumplan con las condiciones que establece la propia ley del IPP. Entonces, son los diferentes tipos de pensión que hay. Por eso decíamos hace un momento que la jubilación, que es a la que aspiramos todos, ¿no? A poder disfrutar de este retiro, de este pago, porque hemos cumplido con la antigüedad en el servicio y porque hemos cumplido la edad requerida. Bien, sobre los beneficios e implicaciones en las afiliaciones sindicales. Bueno, aquí son muy amplios y dependen fundamentalmente de las características que pueda tener cada una de las organizaciones. Aquí es importante señalar que en términos generales, los beneficios consisten principalmente pues, en estudiar y mejorar las condiciones profesionales, económicas y laborales de los trabajadores. Esa es la esencia de un sindicato. Por supuesto, tiene todo un arraigo histórico esta defensa, y es importante también señalar que dentro de estos beneficios, pues están lo que comentaban ya el maestro sobre estas negociaciones salariales, sobre este apoyo que hay. En ocasiones, ustedes seguramente habrán escuchado, habrán tenido referencias, los trabajadores de la educación enfrentamos situaciones adversas a veces cuando estamos en el aula, sobre todo en un contexto en el que vivimos hoy, donde prácticamente todas las personas o un gran número de personas portan un dispositivo electrónico que puede grabar audio, video, y que finalmente el maestro queda con una exposición mucho más amplia. Si ustedes revisan, por ejemplo, las notas al respecto en los medios de comunicación en los últimos años, van a encontrar casos que han escalado la parte mediática incluso a nivel nacional, de maestros que se dirigen con un lenguaje poco cortés o soez a los estudiantes, o con expresiones de racismo y demás. Y bueno, si bien esta parte, por supuesto, no puede quedar exento el docente de responsabilidad, habrá casos en los que también puedan ponerse en entredicho el desempeño de un trabajador y que requieran el acompañamiento o la asesoría jurídica en caso de necesario, ¿no? Porque hubo un conflicto con los estudiantes, hubo un conflicto entre los propios trabajadores o con los propios padres de familia. Esto ha pasado desafortunadamente cada vez con mayor frecuencia. Y si bien ha ayudado a regular y a eliminar conductas que son totalmente nocivas para el servicio que presta un docente, también se ha prestado a que en muchos casos se vulneren sus derechos. Por eso es importante pues, tener en cuenta que la gran mayoría de las organizaciones sindicales cuentan con especialistas en el área jurídica que los pueden apoyar en ese tipo de situaciones. Ahora, también de los beneficios que hay, pues es la gestoría de los trámites administrativos que tengan que ver con permisos sin goce de sueldo, con la gestión de apoyos en el IMSS para tramitar anteojos o las cuestiones de incapacidades. Cualquier trámite de carácter administrativo, las organizaciones sindicales cuentan con compañeros que se encargan de hacer esos trámites. De estos mismos que acabamos de hablar, de jubilación y pensión, pues hay compañeros que se encargan de orientar al trabajador, de explicarle los requisitos que tiene, los beneficios, las implicaciones, los derechos o las prestaciones económicas a las que tiene en función de su nombramiento y demás. Y bueno, aquí particularmente también nos queremos referir a lo que se conoce como el pago del Fondo de Beneficios Complementarios o FBC, que en este caso administra el Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz. Este pago representa al momento del retiro, ¿sí?, el pago de un año de salario al trabajador. Y es importante destacar que de este número creciente que ya señalaba el maestro de organizaciones sindicales, hoy más de 50 en el estado de Veracruz, solamente hay 4 o 5 organizaciones sindicales que tienen este beneficio, y lo tienen porque fundamentalmente son quienes lo fundaron, y en este caso el Seguro Social de los Trabajadores se encarga de su administración. Esto es muy importante que ustedes lo consideren. ¿Por qué?
porque si ustedes se afilian a una organización sindical que cuenta con este beneficio, pues lo podrán tener. No es un beneficio genérico. Y también, si militan en una organización sindical que tiene este beneficio o este fondo y ustedes cambian a otra organización sindical que no lo tiene, van a perder ese fondo. Considerarlo, digo, no como una medida coercitiva ni mucho menos, sino con la intención de tener la mayor cantidad de información que les permita tomar mejores decisiones. Ahora, ¿qué otros beneficios pueden ofrecer las organizaciones sindicales? Bueno, pues la participación en actividades culturales, artísticas, deportivas, el acompañamiento en diferentes procesos de profesionalización, ¿sí? Este tema de la evaluación que se ha incorporado ya en la ley, este tema de la promoción en cuestiones de ascensos y demás, tanto de carácter vertical como horizontal. Normalmente las organizaciones sindicales buscan tener este apoyo y bueno, por supuesto las que determine el marco normativo que tiene cada organización sindical. ¿Qué implicaciones? Yo decía, bueno, ¿cuál sería la desventaja de estar en algún sindicato? Y bueno, no se los digo como dirigente sindical, sino como trabajador, yo no le vería ninguna. Y aquí es muy importante reconocer algo que está respaldado en la propia Ley Federal del Trabajo, en el artículo 385, claramente se establece que ningún trabajador puede ser obligado, condicionado o coercionado a formar parte de una organización sindical. Ninguno. Y tampoco ningún trabajador puede ser obligado a no ser parte de la organización sindical. Es decir, una vez que se afilia un trabajador a un sindicato, ese trabajador no puede ser expulsado de la organización sindical, excepto por el mecanismo que prevé la propia Ley Federal del Trabajo. Es decir, que el trabajador violente, ¿sí?, los estatutos o el marco normativo. Y no es una decisión de una sola persona o de unas cuantas personas, ya sea del comité o del secretario general. Vamos a pensar que un trabajador exige sus derechos o exige el trabajo que debe realizar el comité o que debe realizar el propio secretario general. Y resulta que hay un roce ahí y entonces el secretario general dice, pues ahora fulano de tal lo vamos a desafiliar porque finalmente está moviendo a la gente, está siendo una persona incómoda. Eso no se puede hacer, ¿sí? Eso tiene que llevar un proceso que está respaldado en la ley. Entonces, si regresamos a esta parte de las implicaciones, pues en todo momento el trabajador tiene derecho a ser parte de una organización sindical o a no ser parte de la organización sindical. En ese sentido, yo no le vería una implicación, digamos, de carácter negativo. Es una cuestión que se ha consagrado en los últimos años y que se conoce como libertad sindical y que está en un marco internacional también de los derechos humanos, puesto que estos no pueden ejercerse de manera aislada, sino en conjunto con estas libertades. Y por supuesto, pues las que determine el marco normativo interno de cada sindicato. Eso sí es importante tenerlo en cuenta. Cada organización tiene su propio reglamento, sus propios estatutos, cómo se organiza y cada trabajador tendrá que verlo en ese sentido. Normalmente, bueno, se hace una aportación a las organizaciones sindicales que el promedio es sobre 1%. Puede ser a lo mejor un poco más, insisto, esto depende ya de cada organización sindical, pero pienso que tiene más beneficios contar con un respaldo jurídico, con el apoyo, con un gestor, con alguien que te esté representando y que esté pendiente de tus derechos, no solamente en lo individual, sino también en la parte colectiva, que es fundamentalmente la fuerza de las organizaciones sindicales. En el caso del STEM, bueno, tiene más de 50 años, este año justamente fue su aniversario número 51, y en esta organización sindical están consolidadas la democracia y la transparencia y la rendición de cuentas, que hoy afortunadamente están también respaldadas en la ley, y no es de que si se quiere hacer transparente o no, la propia ley obliga a que así sea. Entonces, jóvenes, pues de manera general, esto es lo que podemos comentarles en relación a las temáticas que nos fueron asignadas, y bueno, pues estamos en la mejor disposición de atender sus inquietudes. Les agradezco de antemano su atención. Muchas gracias, maestro Irving, muy amable. Pues bien, jóvenes, es el turno de poder expresarnos, de poder abrir nuestras pantallas, abrir micrófonos, compartir las dudas, las inquietudes que tengamos en torno
a la disertación oral realizada por los maestros que nos acompañan esta tarde. Adelante. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Pueden levantar la mano o pueden registrar en el chat la duda. Por aquí daré lectura. Yeshua. Yeshua plantea: hola, buenas tardes. Primero que nada, gracias a los profesores por su interesante charla, que sin duda es de mucha ayuda para nuestro ya próximo ingreso al magisterio. Tengo 3 preguntas. No dice para quién, la planteo de manera abierta. La pregunta 1. ¿El sindicato le brinda facilidades o ayudas a algún familiar de algún trabajador ya sindicalizado al momento de querer entrar al sindicato o al servicio docente? A ver, ahí hago una pausa, no sé quién guste contestar. ¿Está Sí, en el sí, chat? Sí, adelante, maestro sí. Rebelión. Quizás ahí le falta ser un poquito más específico sobre qué tipo de ayuda. Miren, ¿en qué consiste cuando un familiar está sindicalizado? Pues obviamente recurre regularmente cuando alguien se hace acreedor a una plaza. A veces dicen, ay, pues a ver si el sindicato me deja cerca de donde vivo, que es lo que regularmente pide el familiar. Cuando el joven adquiere una plaza mediante el concurso, le asignan el lugar, se tiene que ir allá a hacer su antigüedad y el sindicato de allí, en movimientos escalafonarios, el escalafón se integra con base a su antigüedad, a su preparación, a su participación, y entonces de allí se va acercando un poco más hacia los lugares de origen, que es lo que el sindicato también busca, que el trabajador, una vez que haya cubierto los aspectos normativos, bueno, sí se les puede ayudar de esa manera. Si se refieren a que si se le puede ayudar para darle una plaza de docente, eso no se puede, eso está en la ley y todas las plazas se van a concurso. Ok, muchas gracias. Quisiera añadir algo, maestro Irving. No, me parece muy completa la respuesta que da el maestro y sí, bueno, ahí plantea 2 cosas, entrar al sindicato o al servicio docente en la pregunta. Son 2 cosas totalmente diferentes, ¿sí? En el caso, como lo decía en la última parte de mi intervención, formar o no parte de un sindicato es un derecho del trabajador. Ahora, para poder ingresar al servicio docente, justamente hay que ser, en primer término, trabajador de la Secretaría de Educación, ¿sí? Sea esta estatal o federal, y posteriormente esta afiliación al sindicato. No podría hacerse a la inversa, es decir, porque es un sindicato que agrupa trabajadores. Si no se tiene una plaza interina o temporal o de base, ¿sí? De manera permanente, pues no se tiene ese estatus de trabajador y por lo tanto no hay nada que hacer ahí en el sistema de educación básica, como bien lo dice el maestro, los mecanismos de ingreso están claramente establecidos en la ley. Perfecto, muchas gracias. Plantea también Yeshua la siguiente pregunta. Si se quiere hacer una gestión para estudiar una maestría, ¿qué función ocupa el sindicato en esta gestión y en qué momento es pertinente realizarla? Bueno, pues aquí tenemos que tener claro también que la propia legislación laboral y la propia ley general de educación establece responsabilidades para la autoridad educativa en el sentido de fomentar, de promover que existan espacios de profesionalización para los trabajadores, las propias leyes así lo establecen, y por supuesto que el sindicato apoye en las labores de gestoría. Una vez que el aspirante cumple con los requisitos establecidos por la autoridad, por supuesto, sí que se puede hacer acreedor para tener las condiciones de una beca que le permita acceder o profesionalizarse en este programa o en otros de doctorado, pero tendrá el trabajador que cumplir con lo que establece la autoridad educativa para cada una de las modalidades de estudio de las que tenga interés. Y sí, por supuesto que el sindicato puede hacer esa gestión, insisto, como gestor. Muy bien. Ahí tenía la duda en particular Yeshua, que es uno de mis tutorados, si al egresar de manera inmediata él pudiera participar en esta posibilidad de tener una beca para estudiar una maestría o necesita cierto tiempo de permanencia en el servicio. No, el trabajador una vez que tiene el nombramiento definitivo, con eso en automático toda la gama
de derechos, ya los puede ejercer sin problema, pero se necesita el nombramiento definitivo. Claro, muy bien, gracias. La tercera pregunta, ¿existe un apoyo de los sindicatos para la asignación de plazas directas para los estudiantes de escuelas normales? En caso de no haber, ¿qué se podría hacer al respecto? Aquí es bien importante tener esta claridad. Los mecanismos de ingreso, de promoción, de permanencia al servicio profesional docente están claramente establecidos en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y de los Maestros. Y es bien importante puntualizarlo porque no falta quien dice, oye, es que pues el maestro fulano de tal me conoce y me va a apoyar, él es cercano a un secretario general o el propio secretario general o el secretario de la Educación. Ojo con esto, ¿sí? No existe una forma de ingresar al servicio docente excepto la que está marcada en la propia ley. La Ley General para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros establece claramente que cualquier ingreso al servicio profesional docente que no sea por este mecanismo que es público, que es abierto y demás, es nulo, ¿sí? Por tanto, ¿sí? No se dejen sorprender, ¿sí? En este caso, las organizaciones sindicales y en el caso de las escuelas normales se ha pugnado históricamente porque exista esta asignación directa como existía en el pasado. Sin embargo, actualmente este mecanismo está regulado por la ley y ante eso no hay nada que hacer. Es decir, aún en el remoto caso, ¿sí? Que alguien dijera, yo sí lo conseguí así, está en esta condición que dice la ley de que su nombramiento es nulo. Entonces, no dejarse sorprender. Por supuesto que las organizaciones sindicales, como lo hemos dicho, tienen la función primordial de mejorar las condiciones de los trabajadores, de fortalecer a la educación pública, ¿sí? De pugnar porque en efecto sean las escuelas normales quienes puedan proveer al sistema educativo en el subsistema de educación básica de los profesionales que requiere, porque son las instituciones que tienen la experiencia para la formación de los estudiantes. Es decir, si nosotros quisiéramos estudiar alguna carrera relacionada con la economía, probablemente iríamos al ITAM. Si quisiéramos estudiar alguna ingeniería y buscáramos la mejor opción en el país, probablemente iríamos al Politécnico o a la propia UNAM. Si queremos ser docentes de educación básica, las escuelas normales y la Escuela Normal Veracruzana en particular es la opción de mejor calificado, de las mejores calificadas en el país. Entonces, pero esto no quiere decir que ellos tengan una excepción o algún rango de excepción en este proceso. Sí hay que tenerlo claro. Muy bien, muchas gracias. Sí, maestro, adelante. Sí, solo para abundar, miren, el mecanismo es uno solo, está muy claro en la ley y es a través de la evaluación. Lo otro es que no se dejen sorprender, jóvenes. Hay gente que se dedica a defraudar en el ánimo de decir, yo te voy a conseguir una plaza porque conozco a fulano o a sutano de tal sindicato y él me asegura que te van a dar la plaza. Bueno, pues no son más que defraudadores. Que quede bien claro, el mecanismo es así, los sindicatos lo entendemos, a esa ley nos sujetamos también y entonces que no se dejen sorprender porque luego resulta que les piden dinero, esa es la verdad. Y lo único que ocurre es que les defraudan y no van a poder obtener la plaza más que en ese solo sentido, a través de la evaluación. Claro, muchas gracias. Maestro Alejandro, ¿podría apoyarnos a dar lectura al siguiente cuestionamiento en el chat? Claro que sí, con mucho gusto. La plantea Elizabeth Báez y dice, buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. Una vez que eres aceptado en el sistema, ¿cuándo se elige el sindicato o cómo funciona el ingreso a alguno de ellos? ¿Hay algún tipo de guía en el sistema o es cuestión individual y personal? Sí, la única condicionante a quien nos hace esta pregunta es que tengan el nombramiento definitivo, porque de entrada inician con un nombramiento temporal. Entonces, una vez que obtienen el nombramiento definitivo que la misma autoridad les emite, a partir de ese momento pueden elegir el sindicato que ustedes gusten. Para nosotros hay una plataforma, hay redes sociales, ahí entran, ahí está
el formato de adhesión digital, y si no, pueden acudir a Pino Suárez número 4, que son las oficinas centrales en el área de organización. Allí están los formatos, ahí los dicen los requisitos, se firma y es muy sencillo el trámite, pero sí es hasta que haya nombramiento definitivo. ¿Alguna precisión adicional, maestro Irving? No, es así fundamentalmente. Bueno, cada organización sindical tiene sus propios mecanismos, pero en efecto, una vez que tiene el nombramiento de manera definida, ¿sí? Puede, y es una elección, como decíamos, totalmente individual, ¿sí? Totalmente libre, y que cada trabajador podrá ejercer en el momento que quiera, tanto afiliarse como desafiliarse de la organización e ir a la que convenga a sus intereses. Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿algún otro cuestionamiento, alguna otra pregunta, jóvenes? Muchachos, es ahora que tienen aquí a los dirigentes sindicales. Créanme que aun cuando nosotros, no quiero decir cuántos años de servicio, ¿verdad? Tenemos, pero, pero aun cuando tenemos muchos años de servicio y demás, nos genera dudas, nos genera algunas, quizá incertidumbres, algunos mitos, ¿no? Que se han generado a lo largo de los años y que es a voces, ¿no? Comentarios entre compañeros, cosas que no sabemos, ¿no? Justo ahorita viendo lo que decían, yo tenía algunas dudas, digo, no es el momento, no es para mí. Ya después me acerco ya a mi sindicato y ya pregunto, ¿no? Pero sí es necesario saber todos estos aspectos pues que como trabajadores que ustedes ya próximamente lo van a hacer, pues deben de saber, deben de conocer. Y de primera mano creo que debe de ser así con nuestros dirigentes sindicales, ¿no? Sí, Abigail, ¿quieres hablar, mija? Sí, tengo una pregunta. Buenas tardes, perdón. Por ejemplo, en el caso de que nos enviaran en nuestra primera, que nos salimos en el listado y nos envíen, por ejemplo, no sé, a la Sierra de Sonolica, aproximadamente cuánto tiempo nosotros tendríamos que esperar o a partir de cuándo nos harían un cambio para llegar hasta Jalapa, porque hacían mención sobre escalafón, pero cuánto tiempo, cuántos años más o menos tendríamos que estar ahí o tener experiencia para que nos cambien hasta acá, que quisiéramos Jalapa, por ejemplo. Bien, nuevamente aquí la ley es muy clara, establece un mínimo de 2 años de permanencia en el centro de trabajo al que Abigail quede adscrita. Ahora, en este abanico de organizaciones sindicales, yo no dudaría que algún secretario general o algún dirigente que pertenecía a algún comité de alguna organización sindical te dijera, no te preocupes, yo te traigo a Jalapa cumpliendo los 2 años, es más, antes, ¿no? Porque este tipo de promesas, jóvenes, son muy comunes, ¿sí? De verdad que, por eso decía que qué bueno que se genera este espacio. Es importante que ustedes consideren qué está establecido en la ley, ¿sí? Qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Ahora, posteriormente, que se han cumplido estos años de permanencia, hay un mecanismo que ahora tiene la propia Secretaría de Educación en el que concursan todos los trabajadores, ingresan, ¿sí? sus documentos y sus datos a una plataforma y se asignan puntajes, y en ese sentido se ponen esas plazas a concurso. ¿De qué depende? De muchas circunstancias, ¿sí? Evidentemente que llegar a Jalapa, a Orizaba, a Coatzacoalcos, a Poza Rica, a cualquier zona urbana, pues es de lo más complicado, porque justamente, ¿sí? Es donde la necesidad del servicio educativo, prácticamente en los diferentes niveles de educación básica, está cubierta. La necesidad está no necesariamente en las zonas urbanas, aunque por los movimientos de baja de los trabajadores por diferentes causas se van generando espacios. Y ya lo decía el maestro, bueno, hay un escalafón. Normalmente las organizaciones sindicales tienen un escalafón que es interno y que en función de eso puede generarse la gestión y el acercamiento, pero sí tener en cuenta que son circunstancias que tiene cada organización, ¿sí? Y que este proceso es coordinado por la propia autoridad.
Sí, ahí nada más para abundar un poquito, lo que dice Irving es cierto. Una vez que tienes la permanencia de los 2 años, bueno, mira qué ocurre. Nosotros hacemos lo siguiente. Este año a ustedes les llamamos los prelados, que son los que participan. Entonces, se van a la fila última porque los que tienen mayor antigüedad se van acercando dentro de la misma delegación. Pero, por ejemplo, tú dices, estás en Tequila. Al siguiente año se hacen con las vacancias, que son las jubilaciones, los que fallecen, porque no hay creación de plazas, sino únicamente se derivan los movimientos de las jubilaciones o de las renuncias, de los fallecimientos, etcétera, y de ahí se genera una cadena. Si en Zongolica ya terminó el último lugar, nos vamos, digamos, a Orizaba y le decimos, a ver, de Orizaba, ¿quién se quiere? Y así nos vamos, de delegación en delegación. ¿Cuántos años tardarás de llegar en Jalapa? Pues cuando haya el espacio en otra delegación, que no, yo te aseguro, como bien lo dice Irving, no llegas de un brinco a Jalapa, porque hay gente que tiene 25, 28 años que quiere llegar a Jalapa, pero sí te aseguro que con base en tu participación, en tu militancia sindical, cada sindicato te va reconociendo y te va acercando año con año de los prelados que se hacen precisamente dentro de la evaluación. Muy bien, gracias. Me enviaron una pregunta al chat personal en el que plantean lo siguiente. ¿Es factible? ¿Qué diferencia existe entre la categoría o el espacio A y B al que hacían mención en la disertación oral? Entiendo que habla de la zona económica. ¿Qué diferencia hay entre la A y la B? En efecto, es la zona económica que se conoce como A, donde el sueldo es mayor o un monto de un 100%, y en la zona económica B, el monto y las prestaciones son menores y es equivalente al 60%. Esta compensación por rezonificación obedece a equilibrar de alguna manera esta diferencia en los salarios. Ahora, ¿cuáles son las zonas económicas catalogadas como A? Pues son, en general, esas existen en el país, son las zonas fronterizas, las zonas industriales. En el caso de nosotros, bueno, tenemos al puerto de Veracruz, a Coatzacoalcos, Poza Rica, y en el caso de Jalapa, por ejemplo, es una zona económica B. Esta clasificación no es una clasificación interna de la Secretaría de Educación de Veracruz, sino es una clasificación de carácter nacional. Muy bien, muchas gracias. Jóvenes, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Adelante. ¿No? Sí, muchachos, es el espacio. Y si Claro. no, es ahora o calle para siempre. Y prefieren callar, ¿eh? Sí. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, si ya no hubiera más preguntas, podríamos continuar entonces con nuestra agenda. Ya no hay preguntas en el chat, compañeros. Ninguna. Nadie está alzando la mano. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? Pues bien, entonces continuamos con nuestra agenda. Y bueno, pues es el momento de agradecer, de reconocer esta vinculación, esta gestión realizada a cargo de los compañeros tutores de cuarto grado. Y bueno, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen reconoce que ser parte del gremio magisterial implica un conocimiento profundo de cada uno de los derechos y obligaciones que cualquier trabajador de la educación debe asumir, en donde tanto las autoridades educativas oficiales como los sindicatos magisteriales juegan un papel importante en su comunicación. En este marco se vuelve imprescindible que los docentes en formación identifiquen, conozcan y reflexionen sobre este ámbito laboral, y es por ello que el área institucional de tutoría, a través de los tutores grupales de cuarto grado en esta fase de transición e incorporación al campo laboral de titulación y egreso, pues pretenden generar este espacio de información, de diálogo entre algunos sindicatos representativos del magisterio veracruzano y los estudiantes normalistas de cuarto año, con la finalidad de acercarles al conocimiento de estos derechos y obligaciones que asumirán como futuros docentes de educación básica.
Así que en este tenor me complace hacer entrega de las constancias. Le pediría amablemente a mis compañeros me apoyen a dar lectura. Claro que sí. Iniciamos con la del maestro Irving. Adelante, maestra Vini, por favor. Bien, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen otorga la presente constancia al maestro Irving García Jarvio por su destacada participación a la charla Derechos y Obligaciones del Gremio Magisterial, dirigida a estudiantes de cuarto grado de la licenciatura en Educación Primaria en el marco de la jornada de tutoría correspondiente a la fase de transición e incorporación al campo laboral de titulación y egreso. Actividad informativa realizada el 22 de junio del 2022 en modalidad de trabajo a distancia, con una duración de 2 horas. Jalapa, Veracruz, 22 de junio del 2022. Y bueno, firman como jefa del área de tutoría la maestra Nancy Toralba Contreras y como subdirectora de docencia la maestra Amelia Malillel Guzmán Sánchez. Gracias, maestra. Maestro Alejandro, si tiene a bien dar lectura a la constancia del maestro Reveriano, por favor. Con mucho gusto. De igual forma, dice la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen otorga la presente constancia al maestro José Reveriano Malín Hernández por su destacada participación a la charla Derechos y Obligaciones del Gremio Magisterial, dirigida a estudiantes de cuarto grado de la licenciatura en Educación Primaria en el marco de la jornada de tutoría correspondiente a la fase de transición e incorporación al campo laboral de titulación y egreso. Actividad informativa realizada el 22 de junio de 2022 en modalidad de trabajo a distancia con una duración de 2 horas. Con fecha de 22 de junio de 2022 en Jalapa, Veracruz, firman la jefa de la tutoría, la maestra Nancy Toralba, y la subdirectora de docencia, la maestra Amelia Malillel Guzmán Sánchez. Muchas gracias, maestro, muy amable. Pues les haremos llegar a la brevedad estos documentos como una muestra de gratitud, de reconocimiento. Desde luego reiteramos y refrendamos nuestra admiración por la labor que emprenden como líderes sindicales en nuestro estado y sobre todo agradecemos la deferencia por haber estado aquí con nosotros esta tarde. Sabemos que ustedes están atentos de muchos agremiados atendiendo la problemática que se suscita en distintos centros educativos al servicio de los trabajadores de la educación en nuestro estado. Y bueno, el hecho de que nos hayan dedicado este espacio, pues nos congratula enormemente. Gracias, un agradecimiento sincero y nos reiteramos a sus órdenes. Jóvenes, ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes. Este enlace estará disponible para el registro de asistencia, está en el chat. En la página oficial de tutoría estará disponible la grabación de esta sesión para quienes no tuvieron oportunidad de conectarse de manera sincrónica. Estará a disposición en la página, se publicará en el boletín de la semana próxima y desde luego las constancias se harán llegar a los correos de registro correspondiente. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde. Muchas gracias, excelente tarde para todos y reiterar ese agradecimiento, maestro Reveriano, maestro Irving, por esta actitud, disposición. Créanos, muchachos, que lo que dijo el maestro Reveriano es cierto. Muy pocos dirigentes sindicales y sobre todo de la importancia de ellos por ser los sindicatos de mayor representación a nivel estatal y el CENTE pues tiene una mayor representación a nivel nacional. Entonces, de verdad, les agradecemos enormemente esa disposición y esta tarde que nos han dedicado a los alumnos y a nosotros. Muchísimas gracias. Con todo gusto, maestras, al contrario, y gracias a los jóvenes. Y bueno, para quienes no se animaron el día de hoy a platicar, a participar, ahí estamos a sus órdenes en la Escuela Normal Veracruzana. Y bueno, pues un gusto, maestro Reveriano, compartir con usted este espacio. Un abrazo. Hombre, al contrario, muchas gracias. Decirle también a los jóvenes que les agradecemos su asistencia, su atención y decirles que los sindicatos tenemos dos grandes misiones importantísimas. Seguir pugnando por la escuela pública. La esencia de la escuela pública, por eso existen las normales,
y por eso existimos los sindicatos. El sindicato sigue siendo el único instrumento de lucha y garante de los derechos salariales, laborales y prestacionales. Así es que, jóvenes, cuando ustedes tengan su nombramiento definitivo, acérquense a una organización sindical que a ustedes les dé confianza. Es totalmente libre que ustedes se afilien. Y un gusto, maestra Nancy, maestra Vinicia, maestro Alejandro y mi amigo y hermano de lucha, Irving. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Aprovecho brevemente para comentarles, jóvenes, de las 2 próximas actividades que tenemos en puerta. De entrada, una invitación para compartir su experiencia tutorial. La convocatoria está a disposición en nuestro boletín para que ustedes puedan redactar una autobiografía, un autorrelato, una historia de vida, un análisis de caso en torno al acompañamiento tutorial recibido a lo largo del ciclo escolar vigente. Y por otra parte, invitarles a este encuentro que llevaremos a cabo. Probablemente se ajuste por ahí la fecha, está programado para el 5, pero nos acaban de informar que tienen programada la toma de fotografía ese día. Probablemente se reagende, se reprograme, pero bueno, realizaremos un encuentro entre tutorados para compartir, para dialogar, para identificar estas experiencias entre la comunidad estudiantil de nuestra escuela. En breve les daremos información de este reajuste de fecha, pero será importante que dispongan de este espacio, será un encuentro a distancia para poder conocer de este acompañamiento en las distintas fases de la tutoría que opera en nuestro plantel educativo. Pues por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención y nos reiteramos a sus órdenes. Un placer haber estado con ustedes esta tarde. Saludos cordiales. Buena tarde, hasta luego, muchachos. Hasta luego, mucho gusto. Gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Dulce. Hasta luego, linda tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego. Adiel. Nos vemos, maestra Vini. Un abrazo. Mañana a las 9 tenemos reunión. Mañana a las 9, ahí nos vemos, claro que sí. Claro Y que bueno, sí. ya te comenté, ya resolví el